Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, entre todos sus fans. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Hande Erçel, y más específicamente, en unas recientes declaraciones suyas que muchos han interpretado como un guiño, un sutil, pero muy significativo guiño, hacia Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, vamos a desgranar esas palabras, analizar los posibles significados ocultos y, por qué no, dejar volar un poquito la imaginación sobre lo que podría estar sucediendo entre dos de las personalidades más queridas de Turquía. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la vida y carrera de Hande Erçel, y por supuesto, su historia con Kerem Bürsin es algo que generó y sigue generando muchísima expectación y cariño. Así que si son fans de Hande de Kerem, o simplemente les encanta el drama y las historias románticas que a veces la vida real nos regala, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Ahora sí, empecemos. El título de este vídeo, como habrán visto, es Hande Erçel habla de amor indirecta para Kerem Bürsin. Y esto no es solo un título llamativo, sino que nace de unas declaraciones muy concretas que Hande Erçel ha hecho recientemente durante una entrevista. Ustedes saben que Hande es una persona que, por lo general, es bastante reservada con su vida personal, especialmente cuando se trata de temas sentimentales. Sin embargo, en esta ocasión, parece que se abrió un poco más, dejando entrever detalles que han sido interpretados de diversas maneras, pero la más recurrente, la más emocionante para muchos, es que esas palabras iban dirigidas a Kerem. Vamos a poner el contexto. Hande Erçel, como muchos saben, se hizo mundialmente famosa gracias a la serie Sen Kalkam, donde compartió protagonismo con Kerem Bürsin. Su química en pantalla fue tan espectacular, tan palpable, que trascendió la ficción y conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores de una relación sentimental entre ellos empezaran a circular, y aunque al principio ambos fueron cautelosos, eventualmente confirmaron su noviazgo. Fueron una pareja icónica, adorable, y su separación, hace un tiempo ya, dejó un vacío en muchos de sus seguidores. Ahora bien, ¿qué dijo Hande exactamente? La entrevista giraba en torno a su vida actual, sus proyectos, y como no podía ser de otra manera, a veces se le pregunta sobre su pasado, sobre relaciones pasadas. Y fue en este contexto donde Hande, hablando de lo que busca en una relación, de lo que valora en el amor, y de las lecciones aprendidas, hizo unas declaraciones que resonaron con fuerza. Ella habló sobre la importancia de la conexión genuina, de la comprensión mutua, de tener a alguien que te impulse a ser mejor persona, que te acepte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Mencionó, y esto es clave, que a veces las personas entran en nuestras vidas en el momento justo, y que esas experiencias, incluso si no duran para siempre, dejan una marca imborrable enseñándonos lo que realmente importa. Lo intrigante de sus palabras no fue lo que dijo explícitamente, sino la forma en que lo dijo, el tono, la sutileza, y cómo, al escucharla, muchos inmediatamente pensaron en Kerem Bürsin. Piensen en la relación que Hande y Kerem tuvieron. Era una relación que parecía llena de complicidad, de apoyo mutuo. Ambos se admiraban profesionalmente y públicamente siempre se les veía muy unidos, compartiendo risas, gestos de cariño. La forma en que se complementaban, la energía que desprendían juntos, era algo especial. Y cuando Hande habla de alguien que te impulsa a ser mejor, que te comprende profundamente, que te marca de una manera positiva, es difícil no evocar la imagen de Kerem. Muchos fans, al ver la entrevista, comentaron en redes sociales que sentían que estas palabras eran un mensaje directo para él, un reconocimiento implícito de lo que significó su relación. No es que Hande haya dicho estoy pensando en Kerem, no, pero la descripción que hizo del tipo de amor y conexión que valora, y las referencias a experiencias pasadas que dejan una huella imborrable, encajaron perfectamente con la historia de ellos dos. Era como si estuviera validando todo lo bueno que vivieron, sin necesidad de nombrar a nadie directamente. Es el arte de decir mucho sin decir nada en concreto, una habilidad que a veces tienen las personas que saben expresar sus emociones de manera elocuente. Además, es importante recordar que, a pesar de su separación, Hande y Kerem siempre han mantenido un trato cordial y respetuoso.
No ha habido declaraciones negativas ni dramas públicos entre ellos, lo cual ya de por sí habla muy bien de la madurez de ambos. Y este tipo de comentarios de Ande hablando con tanto aprecio de las lecciones aprendidas en el amor, y de las personas que te impactan positivamente, refuerza esa idea de que aunque su relación sentimental haya terminado, el respeto y el cariño mutuo permanecen. Podríamos interpretar estas declaraciones de Ande de varias maneras. Por un lado, como una forma de cerrar ciclos. Hablar de las experiencias pasadas, de lo que aprendiste, de lo que valoras, es una manera de procesar y seguir adelante. Y si esas experiencias fueron positivas y la persona que las compartió fue importante, es natural que esas lecciones se reflejen en tu forma de hablar del amor futuro. Por otro lado, y aquí es donde la esperanza de los fans se enciende, podría ser una señal de que, aunque ya no estén juntos como pareja, la puerta no está completamente cerrada. O al menos que el afecto y la admiración siguen presentes. Cuando Ande dice que algunas personas entran en tu vida en el momento justo, y que esas lecciones te acompañan siempre, suena a un reconocimiento sincero de la importancia que Kerem tuvo en su vida. Y quién sabe, tal vez en esa sutileza, en ese respeto por el pasado, se esconda un deseo de mantener una conexión especial. Analicemos un poco más la psicología detrás de estas declaraciones. Cuando alguien habla del amor de forma tan reflexiva y positiva sobre una relación pasada, suele indicar que esa relación aportó cosas valiosas a su vida. No se trata de arrepentimiento sino de gratitud y de crecimiento personal. Ande, al destacar la comprensión, el apoyo y la inspiración mutua, está describiendo los pilares de una relación sana y enriquecedora. Y dado que su relación con Kerem fue tan visible y admirada por su conexión, es lógico que las comparaciones surjan. Imaginen la escena, Ande en una entrevista sintiéndose cómoda, relajada, y al preguntarle sobre el amor, sus ojos se iluminan un poco al recordar. No dice un nombre, pero su descripción evoca la imagen perfecta de lo que compartieron. Es un hermoso gesto de reconocimiento hacia una persona que indudablemente dejó una huella en ella. Y para los fans es una especie de consuelo, de confirmación de que esa magia que vieron en pantalla y en la vida real, tuvo una base sólida y fue algo significativo. Incluso si estas palabras no significan una reconciliación inminente, son importantes porque muestran la evolución de Ande como persona y como artista. Habla con madurez sobre las relaciones, reconociendo su valor y las lecciones que aportan. Y esa madurez es algo que sus seguidores aprecian muchísimo. Ver a sus ídolos crecer, aprender y expresarse de manera tan honesta y reflexiva, es inspirador. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son fugaces y complejas, escuchar a una figura pública hablar con tanta sinceridad sobre el amor y las lecciones aprendidas de relaciones pasadas es refrescante. Ande Erçel, una vez más, demuestra por qué es tan querida. No se trata de un drama innecesario, sino de una reflexión profunda sobre las experiencias humanas que nos moldean. Y ahora, pongámonos un poco en el lugar de Kerem. Si él escuchara estas palabras de Ande, ¿cómo se sentiría? Probablemente algo conmovido. Si compartieron una conexión tan especial como la que proyectaban, unas palabras de agradecimiento y reconocimiento por parte de ella, incluso de manera indirecta, deben ser muy significativas. Demuestra que los sentimientos y las experiencias vividas no se olvidan, y que, de alguna manera, siguen siendo importantes. La belleza de estas declaraciones indirectas es que invitan a la reflexión, al análisis, a la interpretación. No hay una respuesta única, y eso es lo que las hace tan interesantes. Cada fan puede ver en ellas lo que desea ver, pero todas coinciden en que hay un trasfondo de afecto y respeto por una etapa importante de sus vidas. Así que, en resumen, Ande Erçel, en una reciente entrevista, habló sobre lo que valora en una relación, sobre la importancia de la conexión genuina, la comprensión y el apoyo mutuo. Describió de manera indirecta pero muy elocuente las cualidades que busca en el amor y cómo ciertas personas dejan una marca imborrable en nuestras vidas, enseñándonos valiosas lecciones. Estas palabras han sido interpretadas por muchos como un guiño hacia su expareja, Kerem Bürsin, reconociendo implícitamente la importancia de su relación y lo mucho que significó para ella. Es un hermoso ejemplo de cómo las experiencias pasadas nos forman y cómo podemos hablar de ellas con gratitud y respeto, incluso cuando ya no forman parte de nuestro presente sentimental. Y eso, mis queridos amigos, es lo que vamos a destacar en este vídeo de hoy. Las declaraciones de Ande Erçel, que aunque sutiles, hablan de un amor que, de una forma u otra, ha dejado una huella imborrable.
Son estas pequeñas pinceladas de sinceridad y reflexión las que nos permiten conectar con nuestras celebridades favoritas en un nivel más humano. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y de esta pequeña inmersión en el mundo de Anne Ercel y su posible mensaje para Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estas palabras iban dirigidas a Kerem? ¿Qué interpretan ustedes de sus declaraciones? Déjenme saber todo en la sección de comentarios. Su opinión es súper importante para mí y para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en ese botón y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.